Teoría, ¿y cómo están gente de YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Leyendo Naruto de XD portador de Cerbero. Antes de empezar con el video quiero aclarar que no soy dueño de las imágenes, animes, personajes o canciones que puedan salir en el video, solo soy dueño del fic que es de mi total propiedad. Quiero recordarles que si les gusta mi contenido pueden darle like, suscribirse ya que más del 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, también pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Por último, si alguien quiere unirse al canal o enviarme un super gracias lo agradecería muchísimo. Bien, eso sería todo. En la descripción estará el link del canal de Otsutsuki Teorías, quien es el creador de las miniaturas en mi canal. Les agradecería que fueran a darle un vistazo a su canal. Por último quiero mandar un saludo para Armagedón, Ocas, Hipnosonerios, Hyogan y Green Morris, El Antiguo Primordial, Saiyan Gamer, Anime Fuimegencia, Furuot Suzuki, Marcos Mairena, Takeshi, José Miguel Reyes, Raícer Martínez, Pablo García, Guido Moretti, Asura Uchiha, Noaryu, Natosan, RGTKNSP, Damián Alexander, Jesús Alfonso, Jonuer Sánchez, Jorge Villegas, Kirito, Medivalide, Pedro Benítez, Eduardo Juárez y Kevin Gómez. También un muy especial para Jonathan González 8902, Ulises, Josué Zúñiga, Sebarra Pain 2109, Ronaldo Rosado, Miguel Silva, Juan Quiroga y Antonio Lesaro, quienes son miembros del canal. Gracias por todo su apoyo al canal. Recuerden que si quieren ser saludados en el próximo vídeo solo deben responder al comentario fijado. Sin más que decir, los dejo con el Leyendo Naruto de XD portador de Cerbero capítulo 8. El silencio estaba presente en la sala mientras esperaban con ansias el nuevo capítulo. Varios de los dioses interesados en ver a Naruto finalmente pelear contra alguien que por lo menos le hiciera usar algo de su poder. Los más emocionados con el combate era, como se esperaba, los dioses más bélicos, como lo eran Ares y Loki, quienes siendo dos dioses bastante bélicos, estaban muy interesados en esta pelea. Otro dios que estaba bastante interesado en esto era Thor, pues el dios del trueno quería ver cómo Naruto luchaba y si tal vez podría ser un potencial rival, uno que no muriera de un golpe como los demás que había enfrentado a lo largo de su vida inmortal. Tanto Toji como Maki estaban muy impacientes al ver a Naruto pelear, querían ver de qué era capaz el chico, pues hasta ahora se había mostrado bastante fuerte y no era para menos, pues se había matado entrenando desde chico para tener la fuerza que había obtenido. Riser en su lugar estaba muy nervioso, no quería ver cómo le daban una paliza a su contraparte. Él era arrogante y no lo negaría, pero sabía que esa pelea ya estaba ganada por Naruto y que incluso si luchaba a su 100% no lograría vencer al Azabache. Los demonios más antiguos estaban expectantes por esto, querían ver qué tanto había decaído su raza tras la muerte de los Maous originales y esta sería una buena oportunidad de comprobarlo, pues si bien Naruto era bastante fuerte, había una gran diferencia entre perder contra el mejor y ser humillado por este. Observa bien, compañero, tal vez aprendas una o dos cosas de ese combate. Drai le dijo a su portador, pues al ser en ese mundo uno de los engranajes sagrados de Naruto y al que usaría en el combate, tal vez su portador podría aprender algunas técnicas gracias a Naruto. Issei, aunque no le gustaba admitirlo, sabía que era cierto, tal vez y si observaba detenidamente podría aprender algo de Naruto, algo que le fuera lo suficientemente útil como para poder enfrentar a Riser cuando volvieran a su mundo y así ayudar a su presidenta a salir del compromiso arreglado. Me pregunto qué tanto sabrá sobre su engranaje sagrado. Bali dijo a nadie en específico, bastante interesado en saber qué tanto dominaba su nuevo rival, el poder del Emperador Rojo. Después de todo tenía grandes expectativas en Naruto pese a su poco tiempo portando dicha arma. Elohim, al igual que Bali, tenía interés en esto, quería saber qué tanto había aprendido a dominar el Boosted Gear en el poco tiempo que tenía como su portador, pues así podría calcular más o menos qué tan fuerte llegaría a ser en el corto / a largo plazo. Finalmente y sin más espera la pantalla se encendió de nuevo, causando que una sonrisa se mostrará en el rostro de la mayoría al saber que después de tanta espera por fin verían el combate. Estaban muy emocionados por esto y tenían grandes expectativas en Naruto. Capítulo 8, Naruto rápidamente se lanzó a Riser con su Boosted Gear y dio un fuerte golpe a Riser en el rostro, quien no pudo esquivarlo. El Fennec salió volando varios metros. Empezamos bastante bien. Hermes dijo con una sonrisa burlona al ver cómo el demonio recién empezado el capítulo ya estaba siendo usado de saco de box. No negaría que le gustaba bastante ver esto pese a no ser un belicista como Ares.
El Fénix rápidamente generó sus alas de fuego para detenerse y evitar chocar contra el suelo. Este se elevó varios metros en el aire enojado ante el fuerte golpe que recibió. Ese golpe realmente le había dolido y no estaba dispuesto a permitir que el humano enfrente suyo acertara a otro. Lo veo muy difícil de conseguir entonces. Horus habló mientras veía al Fénix enojado en la pantalla. Naruto era mucho más rápido y por ende darle esos golpes sería tarea fácil para alguien como él. Creando una gran bola de fuego la lanzó contra Naruto, quien usando su palma abierta con el guantelete la bloqueó. Esta tras unos segundos se disipó al no poder golpear al azabache, quien solo sonrió de medio lado. ¿Podemos hacer eso? Issei dijo con la boca abierta al ver la facilidad con la que Naruto había parado el ataque de Riser. Él no sabía que podía hacer eso con su voz Tedgear. Riser al igual que Issei estaba bastante sorprendido, pues jamás nadie había logrado frenar uno de sus ataques así de fácil, ni siquiera su propio hermano lo hacía con la facilidad que Naruto mostraba. Usualmente esquivaban, usaban una barrera mágica o contrarrestaban su ataque con otro de igual poder, pero jamás nadie lo había detenido con una sola mano como Naruto lo había hecho. Se supone que ese es el poder de un Fénix. Esperaba más de un miembro de clase alta del inframundo, especialmente de una de las casas más famosas que tienen los demonios. No es el único. Fénix habló mientras suspiraba algo decepcionado. Sus descendientes se estaban volviendo débiles con el paso de las generaciones y parecían olvidar que eran demonios. Naruto habló con burla causando el enojo de Riser, quien se lanzó contra este dispuesto a matarlo con sus propias manos. El Fénix dio una gran cantidad de golpes a gran velocidad contra Naruto, quien parecía esquivarlos con facilidad. Realmente cayó con una provocación muy simple. Asmodeus resaltó lo obvio con burla en su voz. Parecía que el demonio era más temperamental de lo que parecía si lograba caer en una provocación tan simple como esa. Tras unos segundos así el azabache se aburrió y tomó distancia del Fénix. Espero que esto no te lastime mucho, dijo y creó una esfera de magia que golpeó con gran fuerza. Esto hizo que un gran torrente de poder saliera contra el Fénix y lo golpeara de lleno. Ese es mi ataque. Issei habló mientras veía el ataque que Naruto había usado. Ese era un ataque como el Dragon Shot que él usó durante su juego de clasificación contra una de las piezas de Riser. Sí, pero el de él parece ser mucho más potente de lo que fue el tuyo. Drive resaltó notando que el ataque de Naruto parecía ser varias veces más poderoso que el que llegó a usar su portador en algún punto. La explosión causó que una cortina de humo se levantara en el lugar y tras varios segundos, esta finalmente se disipó dejando ver a un Riser Fénix muy mal herido. Su regeneración parecía estar siendo más lenta de lo normal, pues sus heridas se cerraban lentamente, lo que era inusual en los Fénix que normalmente se regeneraban a gran velocidad. Parece que logró anular la regeneración que tiene. Qué interesante. Quetzalcóatl dijo interesada en esto. Los demonios más jóvenes de la sala se sorprendieron por esto. Riser mismo miró tal cosa atónito. Durante toda su vida siempre se jactó de ser inmortal, y hasta el momento algo como lo que le ocurría a su contraparte no le había pasado. Rias y su nobleza estaban en el mismo estado, especialmente Issei, quien por más que golpeó a Riser parecía que siempre se regeneraba sin problemas, incluso cuando su ama había usado el poder de la destrucción para acabar con el bastardo rubio este salía casi ileso. Entonces ¿cómo era posible que Naruto con ese solo ataque lograra herirlo de tal manera? ¿Qué me has hecho? Riser preguntó a Naruto enojado. Este veía como sus heridas parecían curarse mucho más lentamente que antes y eso no le gustaba para nada. La regeneración de su clan era una de las razones por las cuales él era uno de los demonios jóvenes más fuertes, pues gracias a esta casi ninguna herida lograba causarle gran daño. Sin embargo, parecía que los ataques de Naruto tenían un efecto extra que le dificultaba su regeneración. ¿De verdad solo por eso? Lucifer preguntó atónito por tal cosa. Debía ser una especie de broma esto, pues ¿cómo era posible que solo por esa regeneración fuese uno de los demonios más poderosos de su generación, siendo que cualquier demonio de su época sabía cómo lidiar con este factor? Fue gracias a eso que los Fénix más viejos tuvieron que hacerse más fuertes al su regeneración no ser suficiente, causando simultáneamente que la misma se hiciera más poderosa y se volvieran un clan prácticamente inmortal. Nada especial, solo un pequeño truco que aprendí de los ángeles. Naruto dijo mientras en su guantelete aparecían varios símbolos extraños formando una cruz, símbolo que era muy representativo de los ángeles y el dios bíblico. Ante esto Elohim sonrió un poco, así que había usado algo de magia Sakura para impedir que el demonio se regenerara. Eso era bastante listo de su parte. Ante tal cosa los ojos de Riser se abrieron de par en par. ¿Acaso este humano usaba magia Sakura?
Si ese era el caso estaba en graves problemas, pues esta era la debilidad directa de los demonios y afectaba especialmente a su clan. Solo teníamos que usar artefactos sacros para acabar con él. Issei dijo sorprendido a más no poder por esto, la solución era tan simple y recién se enteraban. No es tan simple, mocoso, por si no lo has notado también eres un demonio y por ende el solo hecho de estar cerca de algún objeto sacro causaría un efecto contraproducente en ti, sería como si intentaras usar un arma con el cañón apuntando en tu dirección. Belcebú respondió con obviedad, si él usaba algo sacro para intentar luchar contra otro demonio se estaría causando más dolor a sí mismo que a su oponente. Pero dejemos esto de lado, he venido acá para luchar y darte una lección, demonio. Naruto dijo volviendo a su semblante serio antes de lanzarse contra Riser en un combate, el Fenexa apenas podía bloquear los golpes de Naruto que iban a gran velocidad y con una fuerza simplemente abrumadora tras ellos. Se contiene bastante para no terminarlo rápido. Toji habló mientras veía al chico luchando, podía ver cómo luchaba y darse cuenta de forma inmediata que se estaba conteniendo para no terminar el combate tan rápido, después de todo de otra forma le habrían bastado un par de golpes para acabar con el demonio e incluso menos. Naruto en su lugar sonreía viendo esto, apenas si estaba jugando con el demonio pero parecía que este a cualquier momento iba a caer, para un demonio tan arrogante debía decir que su nivel de poder era una completa decepción, casi sentía lástima por él. Riser solo gruñó al escuchar esto, no le bastaba convencerlo, sino que también quería humillarlo en frente de todos, si tan solo tuviera el poder suficiente, aplastaría a ese maldito humano como la mosca que era, sin embargo, sabía que no podía debido a que ese era mucho más fuerte que él. Detesto decir esto, pero tú mismo te lo buscaste, hermanito. Rubal habló con sinceridad mientras veía a su hermano molesto por la humillación por la que estaba pasando, después de todo él sabía que nada esto habría pasado si su hermano no fuera tan arrogante y pensara más antes de hablar. Riser sabiendo que si esto seguía iba a perder decidió tomar distancia, necesitaba idear algún plan contra el pelo negro ya que de otra forma sería derrotado, estaba más que claro que en el campo físico no iba de ganar, pues parecía que esta era la especialidad de Naruto y con su regeneración limitada no podría ganar por resistencia. Bueno, parece que al menos aún puede usar la cabeza. Lucifer dijo con burla mientras veía cómo el Fénix por primera vez en todo el combate decidía pensar en una forma de ganar. Tras unos segundos más pensando se elevó a gran altura, si no podía ganar en un combate físico, sacaría provecho de sus capacidades mágicas. El interés de Toji se incrementó mucho al escuchar esto, él quería ver que cómo lograría Naruto lidiar con un enemigo que peleaba desde lejos usando magia, después de todo eso requería una gran habilidad, si querías igualarlo solo usando tu fuerza física. Maki, quien también compartía la misma restricción celestial de Toji, estaba igual, ella quería ver qué método 9 usaría Naruto para lidiar con un enemigo que solo luchaba desde la distancia lanzando ataques mágicos. Extendiendo las manos hacia abajo en dirección a Naruto, se preparó y canalizó la mayor cantidad de magia que pudo, usando todo su poder lanzó una lluvia de fuego lo más fuerte que pudo hacia Naruto en un intento por acabar con el azabache, debía terminar con él lo más rápido posible. He de admitir que se ve bastante decente este ataque para lo que es un demonio actual. Asmodeus le dio el visto bueno al ataque que había lanzado el demonio Fénix, para lo que había visto hasta el momento, que eran los demonios actuales se veía como un ataque bastante poderoso y decente en estándares demoníacos. Segundos después este se detuvo respirando algo agitado, gotas de sudor en su frente que caían lentamente por sus mejillas y barbilla, este miró con cansancio la gran nube de humo que había generado y no pudo evitar sonreír, había puesto suficiente poder en ese ataque para acabar incluso con demonios de clase alta, él mismo admitía que de recibir un ataque así de poderoso no lograría sobrevivir así que no había manera que el humano lo hiciera o sí. Bueno, aunque tiene razón en este punto creo que se está olvidando de contra quién se enfrenta, si bien el ataque fue bastante poderoso como para eliminar a varios demonios de clase alta sin ningún problema, contra quien lo lanzó supera por mucho este nivel. Ra mencionó mientras veía esto, realmente había sido un ataque muy poderoso que incluso a él le hubiera causado un ligero daño, pero Naruto había demostrado estar muy por encima del nivel que tenía el demonio.
Los segundos pasaron y al no escuchar la voz de Graifia anunciar la retirada de Naruto del campo de batalla se empezó a alarmar, la preocupación que sentía se hizo mucho más fuerte cuando en medio del humo vio lo que parecía ser un brillo rojo y al desaparecer la cortina de humo finalmente vio como lo que parecía ser Naruto ahora era cubierto de pies a cabeza con una armadura totalmente roja con gemas verdes y adornos en amarillo brillante casi dorado. Este miró con miedo como un casco cubría la cabeza del cuerpo del Uzumaki y este miraba en su dirección. Así que ya aprendió a usar su balance breaker. Para alguien que lleva menos de un mes siendo portador del emperador rojo es muy sorprendente eso. Penemue dijo muy sorprendida por la capacidad de Naruto para usar su engranaje sagrado, había conseguido despertar el poder del balance breaker en tan solo un par de días y no sabían si había aprendido algo más aparte de esto, realmente era muy talentoso. Bali estaba sonriente al ver esto, su rival en ese mundo era bastante fuerte y parecía evolucionar a velocidades agigantadas en cuanto a poder se refería, no tenía ni la menor duda en que si se le daba un poco más de tiempo conseguiría acceder al Juggernaut Drive. Riser se vio bastante nervioso por esto, su contraparte estaba en un muy serio problema con el humano usando tal cosa. No debería ser posible que él tenga eso, ni siquiera yo en todo este tiempo he logrado acceder a esa transformación a voluntad propia. Issei dijo bastante frustrado al ver cómo Naruto había logrado acceder a la siguiente evolución de su engranaje sagrado, mientras que él no había logrado tal cosa en todo este tiempo y la única forma que tenía para acceder a esta evolución fue vendiendo su brazo a Drake, aún con esto se veía limitado a solo poder usar este poder por un máximo de 10 segundos sin que su cuerpo sufriera algún efecto negativo. ¿Qué pasa, demonio? ¿No creíste que eso sería suficiente para derrotarme o sí? Naruto preguntó con burla en su voz, viendo el miedo del demonio a través de su casco, realmente era muy arrogante para creer que algo así sería suficiente para acabarlo, ahora le mostraría a este arrogante Fénix lo que era el verdadero poder. Lucifer y los demonios originales veían esto con una ceja arqueada, jamás habían visto a un demonio que mostrará miedo en su tiempo, bueno lo sabía pero no solían vivir por mucho tiempo, especialmente cuando Lucifer en persona se encargaba de acabar con sus vidas y las de todos sus familiares. Dos alas de dragón se formaron en la espalda de su armadura y estas se abrieron en todo su esplendor listas para despegar vuelo, en un aleteo de estas el Uzumaki fue elevado a gran velocidad contra el Fénix, este miró con miedo como a gran velocidad el humano se acercaba sin poder hacer nada, tanto por el cansancio que sentía como por la velocidad de este, Naruto tomó fuertemente del cuello al Fénix y deshizo su casco poniendo su cara expuesta cerca de este. ¿Qué pasó con esa arrogancia que antes mostrabas? Dime a dónde se fue todo ese orgullo de demonio con el que me amenazaste, quiero que me digas una vez más asqueroso humano como lo hiciste antes. Naruto dijo con una frialdad tan grande que el Fénix podía sentir su cuerpo ser congelado por el frío de sus palabras, todo el orgullo que antes mostró hacia Naruto ahora convertido en miedo. Mátalo de una vez. Ares dijo con una sonrisa sanguinaria en su rostro, esperando la muerte del demonio a manos de Naruto, el dios de la guerra realmente se estaba centrando en la historia y parecía estar bastante entretenido al punto de olvidar que ese no era su mundo. Aunque el dios de la guerra no era el único que estaba en este estado, pues varios dioses más lo estaban apoyando con una sonrisa sádica en sus rostros, algunos de estos eran varios de los dioses mesoamericanos y dioses de la guerra. Para ser un humano sí que sabe cómo usar las palabras a la hora de intimidar a sus enemigos. Lucifer le dio el punto a Naruto, el mocoso sabía cómo infundir miedo en el Fénix y a su vez aplastar el poco orgullo que le quedaba al mocoso. Naruto sonrió al notar esto y solo hizo un sonido con su nariz inhalando el aroma del Fénix. ¿Acaso lo que huelo es miedo? Creí que los demonios eran los encargados de provocar este tipo de cosas, no de sentirlas, especialmente uno que se supone que es el futuro líder de un pilar. Naruto habló y hizo que el cuerpo del Fénix se estremeciera, ahora mismo Riser no podía hacer nada contra Naruto, se sentía como una oveja débil e indefensa frente a un gran depredador que a cualquier momento lo despedazaba vivo, algo que le hizo terror absoluto. Se supone que así funciona, pero por lo visto entre más tiempo pasa más débiles y patéticos se vuelven los demonios, de nada sirve que mezclen sus clases creando nuevas líneas de sangre más fuertes si sus usuarios son un montón de cobardes e inútiles. Belzebud dijo cansado, parecía que los demonios actuales enfocaban más en crear nuevas líneas de sangre que en aumentar el poder de sus propios pilares de forma normal, no importaba que tan poderoso fuera el linaje de una familia si aquellos que heredaban ese linaje eran débiles. Disfruta el aire.
Naruto habló y a gran velocidad empezó a descender con Riser aún tomado del cuello, antes de impactar contra el suelo lo soltó y se detuvo, el cuerpo del demonio golpeó el duro suelo de tierra como si de un cadáver se tratara, con las pocas fuerzas que le quedaban se empezó a levantar del mismo pero cayó nuevamente, sus piernas se tambaleaban mostrando la poca fuerza que le quedaba tanto física como de voluntad, ya no podía hacer nada, sabía que el combate había terminado y aunque no había sido anunciado por la Peliplata esto ya era un hecho. Él no contaba con la fuerza suficiente para lograr enfrentar a Naruto y seguir combatiendo implicaría recibir muchos más golpes de cosa que no estaba dispuesto a aceptar. Eso quedó doler demasiado. Varios de los miembros en la sala dijeron de forma casi que sincronizada, la escena les había provocado un pequeño escalofrío por ver la crueldad con la que Naruto había golpeado al demonio, después de todo ese golpe había sido lo suficientemente duro como para matar a una persona convencional sin mucho problema. Riser en su lugar sintió como un dolor fantasma cruzaba por todo su cuerpo, se estremeció con miedo ante la idea de recibir tal dolor por parte de Naruto, pues la sola escena se le hacía incómoda de ver. Realmente lo usó como si de un trapo sucio para limpiar el piso se tratara, no cualquiera hace eso. Hermes dijo bastante sorprendido por la crueldad con la que Naruto había tratado el cuerpo del demonio, sabía que esos demonios aguantaban mucho daño antes de caer, pero eso había sido excesivo, especialmente para un enemigo que ya no se podía defender y prácticamente había sido derrotado ya, eso había sido más que todo por el mero capricho de hacerlo. Y yo me rindo. Las palabras del Fennec salieron lentamente de su boca, por primera vez pronunciaba dichas palabras y debía decir que dejaban un sabor agridulce a su paso, era la primera vez en su vida que era derrotado por alguien que no fuese su hermano mayor, un sentimiento que jamás había experimentado antes, esto debía ser el sentimiento de derrota que tanto había escuchado en el pasado, no le gustaba para nada pero solo podía recibirlo con dolor. Tanto Rías como todos sus sirvientes están con la boca abierta al ver esto, no podían creerse que realmente el demonio Fennec se había rendido ante Naruto, Rías solo pudo mirar esto con un toque de envidia en sus ojos ya que su contraparte había sido salvado el compromiso, mientras ella una vez volviera a su mundo sería obligada a casarse con Riser, lo que conllevaba convertirse en prácticamente una máquina de cría de demonios nuevos para ambos clanes. Riser junto a sus piezas al igual que la Gremory estaban boquiabiertos, no podían creerse que realmente su rey había perdido el combate contra Naruto, después de todo el Fennec había estado invicto de todos sus combates durante los últimos años. Naruto sonrió ante esto, estando frente al Fennec finalmente decidió hablar. Sé lo que se siente perder más de lo que me gustaría admitir, pero tal vez después de esto aprendas que incluso los demonios pueden morir, no eres tan invencible como tú creías, y esa arrogancia fue lo que te costó, aún así puedo reconocer que tienes algo de potencial en ti. Naruto habló reconociendo el potencial que había en el Fennec, sin duda sería un demonio muy poderoso en el futuro si aprendía a usar sus poderes, tal vez más que su hermano mayor incluso y eso era algo que aún él podía admitir, como premio por haberle ayudado a probar su balance Breaker le daría esas palabras de consuelo. Oh vamos, dice que la presidenta es una inútil que depende de los demás, pero sí alaba a ese bastardo e incluso lo alienta. Issei habló enojado mientras veía la escena, después de todo Naruto durante todo este tiempo había mostrado una actitud bastante cortante y seca contra Rías, al punto de tratarla como si de una inútil se tratara, mientras que al Fennec le mostraba algo de consuelo y reconocía su poder. Al igual que el castaño la Gremory se molestó un poco, estaba hablándole a Riser de esa forma tan calmada y de cierta forma consoladora mientras a ella la tachaba de inútil y dependiente de los demás, no se le hacía para nada justo el trato que estaba recibiendo el Fennec. ¡Qué interesante! Lucifer murmuró al ver cómo Naruto reconocía la existencia y el poder del demonio, parecía que después de todo sí había algo de potencial en él. El propio Fennec solo miró esto sorprendido, no se esperaba para nada que el hombre que había humillado y dejado en mal el nombre de su clan ahora mismo estaba dándole palabras apoyo al demonio más joven, parecía que al menos sí tenía un poco de potencial en comparación con otros demonios. Espero enfrentarte cuando seas fuerte demonio, tal vez si entrenas me puedas dar una buena lucha. Naruto dijo mientras la dimensión empezaba a colapsar y él junto a Rías y el Fennec eran teletransportados nuevamente a la sala del club de investigación de lo oculto. El encuentro terminó señoras y señores, ganó el Gremorio bueno, el emperador rojo ya que fue quien hizo todo el trabajo, una derrota aplastante para el heredero del clan Fennec. Apolo dijo mientras iba vestido de presentador.
Sin duda fue un encuentro digno de ver, después de todo el demonio demostró bastante potencial al punto de que incluso su rival lo reconoció como alguien digno a eso no es algo que consiga cualquiera. Hermes continuó vestido igual que Apolo. Ares, aunque le gustó el combate, estaba algo decepcionado, él esperaba ver cómo Naruto acababa con la vida del demonio, pero al menos no fue tan malo, después de todo fue interesante ver cómo aplastaba el ego del mismo. Lo último que escuchó Naruto antes de ser devuelto al mundo humano fue a la Lucifuge anunciando la victoria de Rias ante la rendición de Riser. Este negó ante estas palabras, era una blasfemia decir que Rias era la vencedora cuando la misma no había movido un solo dedo durante el combate, sus piezas habían luchado en su lugar y fue él quien derrotó a los miembros restantes de la nobleza de Riser y al mismo Riser. Bueno, en eso tiene un punto muy válido, es demasiado generoso decir que la Gremory ganó cuando lo único que hizo todo el combate fue esconderse esperando que los demás lucharan por ella. Amaterasu dijo viendo cómo la Gremory era nombrada ganadora del combate, siendo que ella no hizo nada durante todo este encuentro. Guneas le dio la razón a la diosa del sol, era bastante tonto decir que su descendiente había sido la ganadora tomando en cuenta que prácticamente Naruto solo fue quien ganó ese combate. La pelirroja en su lugar estaba todita ante lo que había visto y escuchado, no podía creerse que realmente había sido liberada de su compromiso arreglado por el Uzumaki. Como la princesa mimada e inútil que es, tuvo que ser salvada por alguien externo. Quetzalcóatl dijo sin más, ella era muy directa con las cosas que pensaba y esto era una de ellas. Después de todo era una decepción ver cómo una de las demonios que supuestamente teníamos potencial en el inframundo e incluso se ha ganado el título de la princesa de la ruina carmesí, no era más que una mocosa quien debía ser salvada por alguien más de sus problemas. Para Rias este compromiso había sido una atadura impuesta por sus padres desde que era tan solo una niña y escuchar que estaba libre de este no era algo precisamente fácil de asimilar para la diablesa, realmente era libre para hacer lo que quisiera finalmente y una sonrisa junto a lágrimas de felicidad empezaron a aparecer en su rostro ante tal cosa, esta se acercó a Naruto y lo abrazó con todas sus fuerzas mientras el Uzumaki veía al Fénix derrotado. Me imagino que el problema era tan grande que no era capaz de siquiera intentarlo resolver sola. Atenea dijo con una ceja arqueada al escuchar los pensamientos de la demonio, estaba bastante segura de que si realmente le preocupara tanto como ella misma decía ya lo habría resuelto. Naruto no hizo nada ante el abrazo de la pelirroja, le dejaría disfrutar ese breve momento de felicidad como quisiera, sin embargo, se aseguraría de obtener algo de la pelirroja a cambio por esto, él aunque luchó por enojo contra el Fénix aún así iba a sacarle provecho a la situación, no hacerlo sería simplemente estúpido de su parte. En eso podemos estar de acuerdo, sería muy tonto haber hecho algo tan importante como eso y no pedir nada a cambio, simplemente sería estúpido. Hades le dio la razón a Naruto, sería tonto dejar pasar esta oportunidad. En el fondo de su mente podía escuchar a Drake diciendo algo sobre cómo ahora todos conocerían la grandeza del Emperador Rojo, parecía ser que incluso el mismo dragón estaba feliz ante lo ocurrido, aunque suponía que era de esperarse, pues debido a esto todos ahora sabían que él era el portador de Drake y en su primera aparición ante el mundo sobrenatural ya había derrotado a un demonio de clase alta, eso sin duda crearía un gran prestigio alrededor de él y lo podría en la mira de las facciones, lo que sería un fastidio pero aún así sería mejor que demostrar cuál era su verdadero Sacred Heart. Drake dentro del guantelete sonrió, después de todo él estaría en ese mismo estado si alguien como Naruto fuera su portador, hiciera algo tan importante como lograr derrotar al heredero de la familia Fénix en su primera aparición dentro del mundo sobrenatural, simplemente su contraparte contaba con una suerte demasiado grande como para lograr algo tan impresionante que le daría más prestigio al nombre del Emperador Rojo. Días más tarde, sabes que podría matarte por lo que hiciste. Naruto dijo mientras veía un tablero de ajedrez con aburrimiento, este estaba ahora mismo en la sala del consejo estudiantil de la academia y frente a él se encontraba la heredera Citri. Bueno, la mocosa simplemente fue bastante astuta y aprovechó la oportunidad para sacarle provecho a su favor. Leviatán dijo defendiendo a la Citri, esta simplemente había hecho lo que cualquier demonio haría y eso era sacarle provecho a la situación. Naruto había decidido venir a este lugar para hablar con la diablesa sobre lo ocurrido con Rias y el final del juego de clasificación. Lo sé, pero también sé que no lo harás. Sona dijo mientras fruncía el ceño en molestia viendo sus piezas, era su turno de mover y por más que veía el tablero y sus posibilidades de movimientos siempre acaba perdiendo alguna pieza, realmente odiaba que Naruto fuera tan bueno en este juego, por más que retaba al Uzumaki nunca lo podía vencer.
Parece bastante confiada, yo no me sentiría tan confiada estando cerca de alguien como Naruto después de ver lo que hizo. Sekbaira dijo mirando como a la Citri no le pareció importar en lo más mínimo la insinuación sobre su muerte por parte de Naruto, ella no sería capaz de estar cerca del Uzumaki de forma tan calmada luego de haber visto la paliza que le dio a Riser. Sona en su lugar sonrió un poco ante esto, su contraparte sin duda tenía suerte como para lograr haberse hecho aliada e incluso considerarse amiga de alguien como Naruto, después de todo con el sumo aquí de su lado tendría muchas ventajas en el futuro. Chica lista, pero no deberías jugar con las personas así, esta vez te lo permitir porque me pareció interesante tu jugada y reconozco que fue muy inteligente de tu parte, aunque si vuelves a hacer algo así no dudaré en ponerte algún castigo. Naruto habló con seriedad mientras veía a la Citri, quien sonrió un poco ante esto. Bueno, la mocosa se ganó el privilegio. Horus dijo dándole el punto a Sona, la chica se había ganado el privilegio luego de haber usado su inteligencia para conseguir ayudar a su amiga con su problema. Naruto era el tipo de persona que podía reconocer a los demás e incluso pasar por alto algunas cosas cuando lo impresionaban lo suficiente, esta había sido una de esas cosas. Tomando en cuenta que reconoció al Fenix como alguien con gran potencial para darle una buena pelea en el futuro no me sorprende. Odin dijo mientras veía la pantalla, si logró reconocer al demonio incluso luego de la paliza que le había dado y todo el enojo que traía contra este, no era una sorpresa que reconociera el intelecto de la Citri. Debo decir que me sorprendió mucho que no solo venciste a Riser, básicamente destrozaste su orgullo como demonio y lo hiciste quedar como un cobarde ante todo el inframundo. Sona dijo mientras movía una pieza del tablero. Viendo que tiene 2 Longinus y ha entrenado durante años desde que era un niño no debería ser una sorpresa. Geto habló con calma, él ya había logrado entender el tema de los engranajes sagrados, y tomando en cuenta que este tenía 2 de los más poderosos que existían en todo el mundo, no era una gran sorpresa que hubiera acabado de forma tan fácil con el demonio Fenix. Gojo miró a su mejor amigo con dudas sobre esto, parecía que el hechicero renegado la había estado empezando a agradar a Naruto bastante, después de todo él no era el tipo de persona que reconociera el poder de otros de forma tan simple, especialmente cuando consideraba que solo un pequeño grupo de humanos eran dignos de seguir con vida. Naruto ante esto solo miró unos segundos a la demonio frente a él y cerró los ojos, parecía que después del combate la reputación del Fenix había quedado por los suelos, eso a sus ojos era una estupidez, pues ningún demonio joven tenía el poder de hacerle frente. Tiene un buen punto. Ajuka dijo sabiendo que ningún demonio de la nueva generación tendría poder suficiente como para vencer a alguien como Naruto, después de todos los demonios que podrían enfrentarlo eran muy pocos sabiendo de su nivel actual. Realmente tiene algo de potencial como demonio, solo que es demasiado arrogante para su propio bien, aún así estoy bastante seguro de que llegará a ser uno de los demonios más poderosos del inframundo en un futuro, lo único que lo limita es su arrogancia ya que al igual que con Rias este no ha entrenado su poder a falta de retos que lo obliguen a aumentarlo, ahora que ha visto que no es tan invencible como creía seguramente empiece con su entrenamiento. Por otro lado me parece una completa estupidez que haya demonios que se burlen de él, ningún demonio joven del inframundo tiene el poder de enfrentarme salvo por tal vez Sailor que me podría dar problemas, más allá de eso son solo débiles, burlándose de alguien que está pasando por un punto bajo de su vida. Naruto dijo a la vez que abría sus ojos y movía una pieza del tablero para impresión de Sona ante sus palabras. Fenix no pudo evitar mostrar una pequeña sonrisa bastante orgullosa ante esto, parecía que se había equivocado al juzgar a su descendiente, pues si incluso Naruto reconocía su poder y talento para decir que podría llegar a ser uno de los deudas más poderosos de todo el inframundo, debía tener algo que él no estaba viendo. Riser en la sala por alguna extraña razón que no entendía infló el pecho el orgullo, después de todo sentía como si hubiera sido felicitado por alguien muy importante en su vida. ¿Realmente crees que Riser será uno de los demonios más poderosos del inframundo? Sona preguntó intrigada por las palabras del hombre frente a ella, parecía que este hablaba muy en serio sobre esto y eso llamaba su atención. No solo lo creo, lo sé, Riser posee un talento nato, solo basta con ver su regeneración que es muy superior a la de los miembros comunes de su clan, además de ello ya ha ganado a otros demonios de clase alta en juegos de clasificación pese a nunca haber entrenado para estos, eso habla de un poder y talento natos que no todo demonio posee, si a eso le sumas que sus reservas mágicas son más grandes que las del demonio promedio, da como resultado un demonio con gran potencial. Naruto dijo mientras veía a Sona quien ya no parecía tener tanto interés en el juego en favor de escuchar sus palabras.
Varios de los demonios más jóvenes que Arumbos, que abiertos al escuchar que el heredero de la familia Fenix era considerado por Naruto uno de los demonios con mayor potencial que había en la actualidad. Parece que tienes mucha fe en Riser, incluso pareciera que le tienes aprecio. Sona dijo lo último con algo de burla, algo no muy habitual en ella y que si su nobleza la escuchara se quedarían en shock. No era algo nada común escuchar a la siempre fría y seria Sona Citri haciendo bromas. No es eso, pero si tengo algo de respeto por el poder latente en él, me parece un desperdicio completo que alguien con ese potencial no lo explote. Naruto habló mientras tenía nuevamente sus ojos cerrados, le parecía muy tonto que alguien con el potencial de ser un ser fuerte dentro de su raza no lo aprovechara y por eso había dado ese pequeño empujón a Riser. Además de ello sería un buen juguete al futuro si jugaba bien sus cartas. Estaba más que seguro que el Fenix entrenaría para hacerse más fuerte después de lo ocurrido y si todo salía acorde a su plan este le sería útil. ¿Qué? Riser cuestionó muy sorprendido al escuchar cómo Nato lo había llamado un juguete para su simple uso y que podría servirle de utilidad en el futuro como realmente nos esperaba eso y ahora mismo se estaba preguntando qué se refería Naruto forma utilidad. Aún así es extraño, parecías muy empeñado en acabar con su imagen y orgullo durante el combate, sin embargo, estás aquí hablando de que él tiene potencial como demonio. Sona dijo acomodando sus lentes sin entender al pelinegro, no lograba descifrar qué pasaba por su mente y eso le molestaba un poco. Intentar leer a Naruto era como leer una hoja en blanco, no lograba ver nada. Ni yo mismo logro entender su forma de actuar. Todd mencionó mientras veía a Uzumaki con la ceja arqueada. Durante toda la historia había intentado descifrar cómo funcionaba la mente de Naruto y cuál era su tren de pensamiento, sin embargo, parecía que el mocoso no podía ser descifrado por él. Lo sé, hasta yo me sorprendo de mí mismo a veces. De todas formas no hay nada de malo con reconocer el poder de otros. En cuanto a lo ocurrido durante el combate, fue un castigo ya que realmente logró irritarme con su actitud. Naruto dijo tranquilamente. Sona solo suspiró rindiéndose. Naruto no diría nada de lo que ella estaba interesada en saber y solo le daría vueltas al asunto, así que decidió que lo mejor sería dejar el tema de Riser de lado. Dejando de lado lo que ocurrió con Riser, Rias parece estar muy relajada ahora, está mucho más animada y por lo que parece tiene mucho interés en ti ahora. Sona habló con un ligero tinte de celos en su voz que no fue notado por Naruto. Ella se había dado cuenta que la heredera Gremory ahora observaba a Naruto desde lejos siempre y parecía muy interesada en él. Estoy bastante seguro de que esa demonio se está ilusionando sola. Susanoo dijo sabiendo que con la actitud de Naruto no le importaría en lo más mínimo el sentimiento de Rias, salvo que la chica le llegara a servir de alguna utilidad para el futuro. Lo he notado, me molesta que me espien pero mientras esté en la academia poco puedo hacer, aún así no debería relajarse, tal vez está a salvo del compromiso pero nunca se sabe lo que pueda venir a futuro y si no empieza a entrenar le podría ir muy mal. Naruto dijo sabiendo que si la Gremory no empezaba con su entrenamiento no podría enfrentar los problemas que podría tener en el futuro. Eso es muy cierto. Azazel dijo mientras veía seriamente a Rias, incluso si de alguna forma se lograra liberando el compromiso tendría que entrenar bastante ya que nunca se sabía que podía venir en el futuro y cuáles problemas tendría que afrontar. Lo mejor era siempre estar preparado para las cosas que llegarán a suceder a lo largo de la vida. Sona asintió ante esto. Naruto tenía razón en lo último y ella misma pensaba igual. Bien, me retiro, ya te vencí de nuevo y tengo cosas que hacer. Naruto dijo mientras se levantaba de su asiento y empezaba a salir de la habitación para sorpresa de Sona quien moró el tablero para ver cómo Naruto la había puesto en jaque mate. Espera, él venció a Sona por lo tanto sería. Serafalla habló atónita y con cereal en su voz sin el tono cariñoso que usualmente usaba para referirse a su hermana. Después de todo sabía lo que significaba que un hombre lograra vencer a su hermanita en el ajedrez. Al igual que la Mao, todos los que sabían sobre las condiciones que había puesto sobre el momento de casarse con un hombre se sorprendieron, no podían creer que realmente había sido vencido y mucho menos tomando en cuenta lo que eso conllevaba. Esta solo ciseó enojada por esta y suspiró resignada viendo que había perdido nuevamente. Cuando el Uzumaki salió de la sala, entró su reina quien rió un poco al ver a su rey enojado por perder nuevamente. Esto se había vuelto prácticamente un hábito desde que Naruto entró a la academia. ¿No deberías decirle que están comprometidos ahora que te venció? Tsubaki habló viendo el tablero de ajedrez. ¿Qué? Atenea preguntó sin entender cómo se relacionaba todo eso.
Cuando la hermana de Serafal fue comprometida con un demonio de otra casa noble del hijo inframundo, ella puso como regla y que la única forma en la que se casaría con un hombre, sería si ese fuese más inteligente que ella y la única forma de probarlo sería venciéndola en una partida de ajedrez. Todos se sorprendieron ante el ingenioso método que había usado la demonio para salvarse del compromiso. Ya llegará el momento de eso, primero quiero vencerlo al menos una vez. Sona habló con las mejillas rojas ante la idea de que estaba comprometida con el azabache aun si este no lo sabía, ella había prometido casarse con aquel hombre que lograra vencerla en un juego de ajedrez luego de que sus padres la comprometieron al igual que Rias y usará este juego como excusa diciendo que no se casaría con un hombre menos inteligente que ella. Estoy seguro que estará sorprendido cuando se entere. Tsubaki habló mientras veía a su presidenta ponerse algo roja ante la idea. Fin del capítulo. Nadie dijo nada con todos estando atónitos ante esto. Después de todo eso quería decir que sin saberlo Naruto se había comprometido con la heredera de la familia Citri. Fin del capítulo. Bien, antes de que se vayan quiero darles un pequeño aviso para el canal, ese aviso es que dentro de poco empezaré a subir un nuevo feed de Naruto X Perky Jackson el cual solo estará disponible para miembros del canal al inicio, no será publicado para el resto del público hasta enero, solo era para informarles por si a alguien le interesa verlo puede unirse los miembros del canal, sin más que decir se despide su amigo Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics adiós.